Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es jueves 30 de noviembre del 2023, último día del mes de noviembre. Ya solo queda un mes para que acabe este 2023, así que venga, vamos a dar la vuelta por los exteriores. Después del partidazo de ayer de Champions, vamos a ver cómo está el estadio y después también accederemos al interior, a ver qué ocurre en el interior. Hoy no me espero grandes cambios, pero os tengo que contar una cosita muy importante, así que venga, no te vayas, quédate en el vídeo y arrancamos. ¡Dentro vídeo! Con todos ustedes, Maribel Tejedor. En cualquier momento suelto el bombazo, así que te animo a que no te despistes y no te vayas del vídeo, que te quedes hasta el final. Vamos real. Bueno, esquina de la Torre B de Bernabéu. Ahí faltan algunas lamas de cierre por colocar. También tenemos esa malla de seguridad en la parte superior. En cuanto a esta zona, tenemos las lamas con ese adhesivo de protección. Y una de las cosas que estoy viendo es que las vallas ya no están tan cerca. Mirad cómo se puede caminar. Hay más terreno para poder caminar. Antes las vallas estaban situadas en esta zona detrás de los patinetes y mirad todo el tramo por el cual se puede caminar ahora. No sé si esto ya va a ser definitivo en cuanto al continúen las obras o si es por estas fechas, estos días, que tenéis que recordar que el sábado jugamos a las 6:30, entonces tampoco esperemos grandes cambios porque no hay tiempo para avanzar. Estamos a jueves, el viernes de nuevo tienen que preparar todo y el sábado ya partido de liga contra el Granada a las 6:30. Luego sí que es verdad que tendremos unos días para poder avanzar hasta el siguiente partido, que es contra el Villarreal, último partido del año aquí en el estadio Santiago Bernabéu, así que vamos a cruzar buscando movimiento. Mirad, antes las vallas estaban situadas justo aquí, en esta parte. De hecho yo me subía en estas cosas para poder asomarme, pero mirad todo lo que se ha ganado y por donde podemos pasear tranquilamente. Lo malo, que no nos podemos asomar a ningún sitio. Y bueno, mirad lo que tienen aquí preparado. Han colocado unas tablas de madera, además de unas vallas. No sé si van a echar encima hormigón, si van a echar cemento. Ahí vemos una plataforma elevadora y por aquí esta grúa de Aguilar. En esta zona tienen que poner lamas verticales y nosotros avanzamos hacia el lateral oeste. Parece una tontería, pero el poder ganar todo este tramo para poder pasear hace muchísimo, ¿eh? Por cierto, ya hace bastante viento. Y antes no ponían las vallas cuando había dos partidos tan pegados solo en este acceso, pero ahora mirad, tenemos todo el lateral oeste sin vallas. O sea que lo que van a avanzar es muy poquito. Eso sí, la grúa de Aguilar está aquí. Y es que mirad dónde han puesto las vallas. O sea que quizás toda esta parte dentro de nada ya lo habiliten para el público. No sé, bueno, para el público, para las personas que puedan pasar. No sé qué pensáis vosotros, porque mirad hasta dónde han llevado las vallas. Pero aquí no. Ayer era súper agradable el poder caminar por aquí, por todo este tramo, era increíble. Y es que, como veis, en los exteriores las obras poco a poco se van terminando y los trabajos se focalizarán en el interior, se centrarán en el interior del estadio.
Con estas vallas ya no hace falta ni que nos subamos a ningún árbol para ver. Han colocado las que os estoy enseñando, mirad el péndulo. Y a ver si luego lo podéis ver, luego lo puedo enseñar, porque ayer mientras paseaba con Virgilio, en la Torre B, justo en esta zona, han dejado como un espacio, como un murito que han creado y parece como que fuese ahí un jardín. La cosa es que me extraña bastante, porque eso tendría que ir puesto con lamas verticales, pero han dejado ahí como un espacio como para poner florecillas. Bueno, ahí está la grúa, las puertas que os tengo que contar una cosa de las puertas. Virgilio me lo contó en el fondo norte, que lo había visto en uno de mis vídeos. Yo sinceramente ni me había fijado, y es que mirad, ya están poniendo la estructura para poner la continuidad de las pantallas informativas. ¿Veis? Están colocando toda la estructura para poner la continuidad de las pantallas informativas. Y esto pasa tanto en el lateral oeste como en el fondo norte. Luego veré en el fondo sur porque no me fijé. Mirad todo el tramo. Es verdad que ahora mismo no se puede caminar porque están estas vallitas, pero fíjate, ahí está la grúa, nos podemos asomar. Y para los que no conocíais el estadio antes, veis lo que había antes, que mirad por donde pasaba el carril, bueno, bici barra peatonal. Fijaos esto, cómo era antes, donde se ponían los autobuses, la puerta cero, que era donde estaba el acceso al tour, eran las taquillas para comprar la entrada o sacar la entrada para el tour, y luego se iba hasta la Torre B, que entrabas por el otro lado y ya subías al tour. Qué recuerdos, ¿eh? Esto sí que me da un poco de penilla, la verdad. Esto evidentemente lo van a cambiar, pero bueno, de momento pues es lo que tenemos. Lateral oeste. Y aquí es donde estaba recogido y guardado parte del material y de la maquinaria. Que ayer ya no eran ni las 12 y ya venía un camión, muy parecido a este. Bueno, me voy a poner en esta zona justo donde estaba la puerta cero, en todo el centro del lateral oeste. Así que atención, atención, que suelto uno de los bombazos. Bueno, de momento solo tengo ese, pero habrá que esperar por si hay más. Bueno, ¿os habéis salido con la vuestra? Muchos de vosotros, no todos, claro que sí, en lo de las lamas. Tema de lamas, ayer recibí un bombazo de una fuente que la verdad es que me fío muchísimo. No voy a decir toda la información, pero sí que os voy a decir parte, y es que se van a cambiar lamas. Veremos cuántas lamas se cambian del Estadio Santiago Bernabéu y cuándo comienzan a modificarse y a cambiarse, porque se van a cambiar lamas. Veremos si son estas del lateral oeste o cuáles son, pero quedaros con esa noticia muy importante en el día de hoy, y es que se van a cambiar lamas. No sé cuándo va a comenzar a ejecutarse esa orden, pero habrá que esperar. Y ya iremos viendo cuántas se van a cambiar y cuántas no. No sé si os acordáis que hace poco hubo aquí una visita muy importante y se han tomado decisiones. Así que muy atentos porque habrá cambios. Bueno, después de este bombazo informativo, vamos a continuar. Tenemos aquí algo de maquinaria aparcada, como plataformas elevadoras, y mirad lo que estaba descargando este tráiler, que son las lamas planas, que ya vimos que habían puesto algunas, como estas de aquí, así que parece que se van a continuar colocando.
Hay una grúa de Aguilar, bueno, de hecho hay dos. Así que sí que van a hacer algo en estos dos días, pero muy poquito porque si os fijáis, lo demás sigue recogido. Ahí están las plataformas elevadoras trabajando en la estructura de las puertas. Abrimos un poco el plano, lateral oeste y seguimos. Que ya estamos en la esquina de la Torre C de Campeones. Espérate que tenemos otra reunión. Toy y el acceso de seguridad. En esta zona, en la calle Rafael Salgado, en el fondo norte tampoco han colocado las vallas, han dejado esto. Así que de momento esta zona está así. Mirad dónde han puesto las vallas, que están muy pegadas a lo que es el estadio. Están muy cerca de las puertas de acceso, las vallas. Aquí tenemos una grúa de Aguilar. Puertas de acceso, algún camión y las últimas lamas que pusieron. Así que vamos a avanzar por Rafael Salgado porque comienza a llover y no me he traído paraguas. Lamas de cierre. Y ahora os enseño lo que os he mostrado antes en el lateral oeste. La grúa que os he mostrado, han vuelto los contenedores y a ver qué trae este camión. Y ahí al fondo, cerca de la torre de 14ª, hay una pantalla medio encendida. Vamos a ver lo que tiene el camión, el tráiler. Más contenedores. Y lo que os digo, mirad las estructuras para colocar las pantallas informativas, la unión entre las pantallas informativas. Esta que veis torcida, antes de que digáis nada, es que no han puesto los tornillos en la parte en la de abajo. Por eso está así, que ayer nos fijamos Virgilio y yo. Fondo norte. Y ahí otra grúa. Hoy es el día de las grúas. Veis toda la estructura para unir las pantallas informativas. Realmente no sé por qué me he subido aquí si no hay vallas, pero bueno. La grúa que os enseño. Y a ver qué es esto. Son lamas, ¿no? Pero mirad qué forma tienen. A ver si ahora las podemos ver mejor. Pero son diferentes. Mira. Y las pantallas, está encendida la pantalla de la puerta 45 y la 43 y 41 un poquito. Viene como una bala. Mirad las lamas. Qué curiosas. Y ahí tienen más. A ver dónde las ponen. La grúa. Las lamas con adhesivo. No sé si las van a poner ahí arriba. Pero aquí están descargando y montando la grúa. A ver si nos podemos acercar a estas de aquí y os las enseño mejor. Es que esto de que no haya vallas es una gozada. Mirad.
Así son estas lamas. Estas no son tan diferentes, la verdad. Aquí os muestro las pruebas en las pantallas. Y nada, fondo norte visto. Nos vamos al lateral este. A ver si está abierto el jardincito. Madre mía, la que está cayendo. Y yo sin paraguas, sin gorro y sin nada. Menos mal que ya voy por el lateral este. Bueno, continúan. Estamos viendo ya el Torreón Norte, la Torre D, 14ª. Ahí les dejamos descargar el material. Necesito un limpiaparabrisas para las gafas. Y ahí, lo que os iba a decir, ahí están con la plataforma elevadora trabajando en la estructura de las nuevas puertas de acceso. Mirad, siguen lo mismo que en el resto del estadio, que han puesto aquí estas cosas. No sé dónde van estos. No creo que por ahí puedan pasar. Además que no son obreros ni nada. Bueno, ahí les vemos trabajar en la estructura de las puertas. Por el momento nadie le dice nada. Otro camión. Ah, mira, sí, ya les han dicho que salgan. Bueno, continúan trabajando en la estructura de las puertas de acceso en este Torreón Norte. También han dejado aquí algo de material. De momento la taquilla de incidencias de público no la han cambiado de sitio. Y aquí estamos viendo que siguen con las lonas informativas. De esta me pongo mala, ya verás la gracia. Bueno, ahí están puestas las vallas. Es que encima no veo nada. Si queréis ver el interior del nuevo edificio, en la reacción de ayer os enseño cómo está el interior, que está lleno de cristales y está precioso, está increíble. Es al principio del vídeo de ayer, de la reacción. Tenéis la parte de los cristales. Hoy no podemos acceder al jardincito. Una pena, la verdad. Pero bueno. Yo ayer me pude sentar. Palco de honor. La zona cristalada. Abrimos plano, lateral este. Y vamos a avanzar rápidamente porque entre el ruido y la lluvia es imposible. Me he tenido que quitar las gafas porque no veía absolutamente nada. Mirad cómo avanza el jardincito, que tiene una pintaza increíble. La grúa de Transgruma. Y ahora veremos mejor las puertas de acceso. Han dejado aquí ferralla y ya tienen toda esta parte nivelada, menos esta última montañita. Lateral este. Y continúan trabajando en la estructura de las puertas de acceso del Torreón Sur. Ahí están en la puerta 54. Madre mía, pedazo de plataforma elevadora. Pues al final sí que se podía caminar por ahí. Esto ya os lo enseñé ayer, que es lo nuevo. Os muestro un poco por aquí cómo se ve. En esta zona más o menos, justo encima de esto, aproximadamente, un poquito más para allá, es donde estará puesta, según los renders, la pantalla que se ve, mirando hacia el estadio. Y aquí pasa igual con las vallas. Ahí está la plataforma elevadora, la grúa de Transgruma y más jardincito.
lateral este al completo y vamos a ir hacia Concha Espina para ver el fondo sur y ya accedemos al interior. Entra otro tráiler. Mirad, ahí vemos los trabajos en las puertas, cómo van colocando las lamas poco a poco. También el jardincito y la lona que pusieron en la esquina de la torre A. Como todavía no han terminado de colocar las lamas verticales, está puesta la lona. Mirad qué imagen más increíble e impactante. Y vamos a dejar a un lado el lateral este y nos vamos al fondo sur, caminaremos por Concha Espina. Oye, mirad esta zona ahora que bien se ve, sin vallas. Esto se supone que es otro acceso, ¿no? Baja la plataforma. Estamos viendo el otro acceso a la torre A. Tiene las lonas puestas. Camión grúa. Hay bastante movimiento, ¿eh? Me esperaba mucho menos, si os soy sincera. Pero hay bastante movimiento. Mirad, la plataforma de Aguilar que acaba de bajar. Ahí está al fondo la grúa de Transgruma. Esto que es donde tienen recogido el material y algunas casetas. Pasamos el bus. Están desplazando eso, que es donde se colocan los vigilantes. Y nada, fondo sur terminado de ver. Está ahí la tienda y nos vamos al interior del estadio a ver qué nos encontramos. Antes de ir al interior os enseño que en esta parte sí que están colocadas, en el fondo sur sí que están puestas las estructuras para esa unión de las pantallas informativas. Están puestas en esta parte, porque en la otra no. ¿Veis? En esta parte más próxima a la torre A aún no. Y ahora dicho esto, nos vemos en el interior, que al menos no nos mojaremos. Tenemos el videomarcador norte apagado, cerchas del fondo norte recogidas y parece que de momento no están trabajando en las esquinas, al menos en las esquinas de la parte norte. En esta puerta, que creo que es la 24, sin novedades. Y en esta otra también, igual. Voy a ver si entro al baño y seco las gafas. Y al asomarnos por esta zona descubrimos que están trabajando en esta parte, en los interiores. Mirad esto, la visita pisando el césped y haciendo fotos al césped. Las visitas normalmente no pisan el césped, ¿eh? Y menos de esta manera. Mira, están tocando, están palpando el césped. Curioso cuanto menos, ¿eh? Mira, mira. Esto no lo suelen hacer las visitas. Bueno, ya estamos en el interior del estadio Santiago Bernabéu, así que recuerda darle al me gusta
suscribirte y activar las notificaciones, muy importante. Ya sabes, tienes las 2 aplicaciones que pagan por caminar en la cajita de descripción, también el canal de difusión de WhatsApp, que ya somos 340 en ese canal de difusión. También tienes en la cajita de descripción información de interés y todas mis redes sociales. Y dicho esto, vamos a pasar a ver el interior del estadio Santiago Bernabéu, que como me esperaba, pues no hay grandes cambios. Hoy parece que es día total de limpieza, el césped no se ha guardado, no lo están recogiendo, no lo van a guardar. Sí que es verdad que parece que han quitado las porterías, que han quitado la portería, la han recogido. El videomarcador ahora mismo está totalmente apagado y los únicos trabajos que podemos observar es en cuestión de limpieza, aunque también están subiendo algo de material. De todas maneras, vamos a ver cómo se transforma el interior del estadio, cómo pasa de estar preparado para un partido de Champions a un partido de Liga, porque hay cosas que cambian, obviamente. Y nada, también os enseñaré cómo está el césped. Pero bueno, vuelvo a la zona de la visita, que me parece realmente curioso que les estén dando como esa especie de charla informativa dentro del césped, cuando no suele ser así. De hecho, no suelen estar tanto tiempo en el terreno de juego y además están como ahí, suelen estar ahí fuera. Han estado pisando el césped, tocando el césped. Yo creo que era por los gestos, les está explicando el tema del hipogeo. ¿Ves? Como que hace ahí abajo, abajo, abajo. Y seguramente pues ahora entren al hipogeo y lo vean desde ahí. No sabemos quién son, pero tiene pinta de ser personas importantes. Las cerchas de la parte norte totalmente recogidas. Sí que tenemos aquí gente en la zona de los andamios del lateral este. Luego lo veremos mejor. También os tengo que hablar de unas cositas de ahí. Videomarcador totalmente apagado, como os acabo de mencionar. Y bueno, ya han retirado la separación y también la malla de seguridad que colocaron para la afición visitante. Imagino que los aficionados del Granada ocuparán menos zona, no creo que viajen tantas personas, aunque bueno, es buena fecha, es un sábado a las 6:30, es buen día para poder viajar y ver un partido, pero no creo que vengan tantos como los aficionados del Nápoles, que ocupaban muchísima zona. Como veis, ya les han retirado esa malla de seguridad. Ahora lo que están haciendo es limpiar los asientos, están con la sopladora y van limpiando asientos. Para los que tenéis dudas de si se van a cambiar los asientos, que qué pasa con las escaleras naranjas, donde veáis una escalera naranja es que no han cambiado los asientos. Según van cambiando los asientos, van desapareciendo esas escaleras naranjas, así que ahora se ve perfectamente la zona que no han cambiado los asientos y la zona en la que sí que los han modificado. Donde veas una escalera naranja, sector que no han cambiado. Ahí tenemos cómo están limpiando los asientos, también están limpiando los palcos, porque son palcos que se utilizaron en el día de ayer. Vuelven ahí algunas vallas, los altavoces, que yo creo que no se han estrenado aún, y como os he enseñado al principio, las esquinas, que de momento siguen sin trabajar en ellas o sin tener cambios. El restaurante norte, que no está inaugurado, esta parte se ve así. Siguen con ese cierre de grada, ese cierre del cuarto anfiteatro. Y como os digo, limpiando asientos, recogiendo todo para poder prepararlo para el día del partido. Otro dato curioso y de interés: las televisiones no se han marchado, simplemente han tapado la cámara, pero la han dejado ahí para la retransmisión del sábado. Como os he dicho, el estadio se transforma cuando pasa de Champions a Liga. Estos carteles, estas lonas, las tienen que retirar porque en Liga no están. Y este es el material que os mencionaba,
que están subiendo en la parte superior, que vamos a ver. Es esta caja. Me he despistado y he perdido de vista la caja que han subido. No sé dónde la han dejado. Bueno, vamos a seguir viendo el interior. Como os acabo de mencionar, el interior se transforma, se cambia de partido de Champions a Liga. Mirad, están recogiendo ahí la silla, la están guardando en ese carrito. Y además, si os fijáis, en esa valla, ayer teníamos una lona como esta y ya la han quitado porque en Liga esas lonas no están. Están ahí acopiadas todas las sillas de los vigilantes. Ya han venido los de la Liga para preparar todo para la retransmisión y aquí todavía no han limpiado, como veis. La U televisiva ahora mismo está apagada y vamos a pasar a hablar del césped. Tiene como unas especies de diferentes tonalidades, como unas, no sé, como diferentes tonalidades de verde. El césped, yo la verdad es que no lo veo mal. Para la época en la que estamos, está mucho mejor que otros estadios en los que se está jugando ahora mismo, tanto de Liga como en Europa. Está muy bien el césped, se está conservando mejor en el hipogeo que fuera. El año pasado a estas alturas ya teníamos 2 cambios de césped, creo recordar. El césped no se levanta cuando se juega. Y otra de las cosas que me he dado cuenta, a diferencia de otros partidos, es que antes se notaban muchísimo el corte de las bandejas. Donde estaba la bandeja se podía diferenciar las 6 bandejas muy bien, y en esta ocasión es verdad que se nota, pero se ve muchísimo menos que en otras ocasiones. Han vuelto los ventiladores estos para limpiar un poco lo que pueda quedar de suciedad. Tenemos 4 ahora mismo instalados, pero no está funcionando ninguno. Ahora os los enseñaré mejor. Están los jardineros tratando el césped, las líneas pintadas que se repasarán el sábado, y como os he dicho antes, las porterías recogidas, están guardadas. Creo que hoy pondrán de nuevo las luces, la calefacción. Si os fijáis, no tenemos una zona dañada como en otras ocasiones que veíamos que la parte de la portería era diferente a la del resto, que estaba muy dañada. En esta ocasión no. Y un momento, que tengo que enseñaros una cosa. Ya sabéis que el tema del palco es un tema de conflicto porque se está todo el rato cambiando, se están realizando todo el rato modificaciones, y bueno, ahí tenemos otra visita en el palco que no es la misma del césped, porque la del césped ya ha dejado de pisar el césped, aunque se han tirado un buen rato ahí tocando el césped y pisándolo. Ahora ya se han salido del terreno de juego, nosotros volvemos a hablar de él. Mirad, tenemos 2 ventiladores en el lateral oeste, uno es este y el otro está aquí. Y en el lateral este tenemos otros 2. Uno más o menos donde la grada abatible, que ahora mismo está totalmente cerrada, y el otro en la zona del túnel de vestuarios. Los banquillos, ya aprovecho a deciros que están tapados, los asientos de los banquillos son los únicos asientos que están tapados ahora mismo, y como veis están tratando el césped. Tenemos 3, 6, 8 personas tratando el césped, ahora mismo no hay palomas, y este es el estado del césped. No es que esté al 100%, pero vamos, que mucho mejor que en otras ocasiones. Ya irá mejorando poco a poco. También tenéis que tener en cuenta que ayer se jugó y estuvieron dándole caña al césped. Bueno, pasamos a ver el lateral este. Igual que las otras zonas, están limpiando. Ahí está la visita. Si os fijáis, el otro cambio, ya han retirado el adhesivo que estaba encima de los banquillos, con ese escudo del Nápoles, también el logo de la Champions y el escudo del Real Madrid en tema Champions, y ahora ya ha vuelto pues el de la Liga, que está la publicidad de Adidas y de Fly Emirates y los escudos del Real Madrid en los 2 lados. También han retirado la publicidad de la Champions y ya solo falta que pongan
la de la liga, que eso lo harán, imagino que mañana o el sábado a primera hora. Ahí tenemos un andamio. La zona de del palco tampoco la han tapado. La zona más VIP tampoco. Luces encendidas de las escaleras. Y ese es el andamio que tenemos ahora mismo. Los palcos del primer anfiteatro aún no se están utilizando, los del lateral este. Por eso los jugadores ocupan los palcos de los fondos. Ahí veis los palcos del lateral. Si estuviesen disponibles, pues los jugadores estarían en estos palcos. Como os he dicho, las televisiones no se han ido del todo y ahora mismo no están trabajando. Bueno, en los palcos sí, mirad. Pero nada, principalmente... ¡Anda, que han encendido el videomarcador! Esto es nuevo. ¡Anda! Pues os lo voy a grabar. Se está encendiendo ahora el del lateral, el del fondo sur. ¡Alarma de fuego! Pero bueno, qué sorpresa nos da la vida. No fumar. This is a smoke free. Toma, la bandera de Estados Unidos y todo. Anda. Pero bueno, ya se han apagado. Se acabó la fiesta, chicos. Esto ya sí que lo habíamos visto. Videomarcador de los fondos encendido. De momento el lateral oeste, como veis, no tiene reflejo. No hay reflejo donde lo veíamos en otras ocasiones. Así que el lateral oeste no está encendido. Podían poner otras cosas chulas como antes. Esto ya lo hemos visto. Bueno, estaré pendiente si ponen algo más chulo para enseñaroslo, porque eso ya lo hemos visto en otras ocasiones. Lo que os estaba contando antes, están limpiando todos los asientos para dejarlos listos para el próximo partido contra el Granada. Veis ahí los servicios de limpieza, el recubrimiento en estas zonas. Y lo que os quería contar del tema de los altavoces es que a ver si lo solucionan pronto, porque en la parte superior, en el tercer y cuarto anfiteatro, suenan muchísimo, pero muchísimo, es que te aturden, y en la parte inferior, en la parte más baja, apenas se oyen. Entonces a ver si pueden solucionar ese tema, porque unos no escuchan nada y otros nos volvemos locos ahí arriba. Es imposible mantener una conversación fluida o que entiendas con el de al lado, porque no le escuchas. Están a un tono muy muy elevado. Así que a ver si en este año lo pueden solucionar, o el año que viene lo tienen ya solucionado, porque solo quedan 2 partidos aquí en el Bernabéu. Bueno, esto ya lo hemos visto antes. Los altavoces, los nuevos, no los han estado utilizando. Tenemos algunos focos encendidos. Y otra de las cosas que os quería mencionar, aparte de que están, lo que os he dicho, limpiando asientos, vemos el fondo sur, las cerchas también totalmente recogidas, las del fondo sur, pruebas en el videomarcador. Y aquí ya parece que van a empezar a trabajar para poner ese recubrimiento, igual que en la parte norte, donde el restaurante, poner esa chapita que queda bastante chula. La UCO y la UCI. El fondo sur, que no van a cambiar asientos, si es que quedan 2 días. Y tampoco están trabajando en estas esquinas, mirad. En esta. Y en esta, que es la que va más avanzada, tampoco. Y en el lateral oeste sí que están trabajando. Veis que tienen ahí un pedazo de andamio colocado. Yo creo que después del partido del Granada se pondrán a tope con el tema de las pantallas interiores en este lateral oeste. Por cierto, me fijé en el lateral este, y donde veis estos cuadraditos, aquí tenemos uno, ahí irá un altavoz.
Otro cuadradito, otro altavoz. Otro cuadradito, otro altavoz. En total conté 5 altavoces en los laterales. A ver si se cumple. Y bueno, lo que más tienen que limpiar son las cartulinas que estuvieron ayer para el mosaico y el tifo del fondo sur, que mirad todas las que quedan. Pero bueno, esto lo limpian yo creo que bastante rápido. Para el siguiente partido estará listo. Oye, me sorprende bastante el tema de la visita, que llevan un montón de tiempo. Normalmente es una visita rápida, pero llevan bastante tiempo. Así que nada, estos son los avances tanto en el interior como en el exterior. Yo la verdad me esperaba mucho menos movimiento, nos hemos encontrado cosas bastante interesantes, así que guay. Lo dicho, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre. No olvidéis darle al me gusta, suscribiros y activar las notificaciones. Nos vemos muy pronto con más contenido. Hasta luego.